La doctora Olivia Ricarte, quien ya nos acompaña por aquí, eh, abordará el tema el derecho a ser consultado, un derecho que en el caso de la legislación ecuatoriana se lo ha conocido como un derecho de participación, también anteriormente considerando dentro del catálogo de derechos políticos que ahora pues han cobrado esa denominación y que naturalmente pues va a ser abordado desde la óptica de la legislación seguramente brasileña y también de las experiencias de Brasil y otros instrumentos que naturalmente asisten a este tema para su desarrollo y su importantísima vigencia, ¿no? Que entre otras cosas, eso también era lo que se reclamaba por parte de los protestantes en estas jornadas en el Ecuador, que se respete ese derecho a ser consultado en la toma de decisiones colectivas como explotación minera y otras cuestiones propias de los derechos colectivos. Así que bueno, sin más, le extiendo un cordial saludo de bienvenida a nuestra querida doctora Olivia Ricarte. Siempre es un gusto contar con usted, con su acompañamiento en Latin Juris y estaremos gustosos de compartir conocimientos. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes. Le escuchamos. Muchas gracias, amigos. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Me gustaría agradecer por el espacio, por la oportunidad. Me gustaría decir que es siempre un honor estar en los eventos que son organizados por Latin Juris, de los cuales me siento mucho orgullosa, muy orgullosa de hacer parte en representación a todos los miembros del capítulo de Brasil. Entonces, es un honor para mí estar aquí hoy con todos ustedes. Me gustaría agradecer la invitación muy especial de mi colega, mi compañero de la Academia de Derecho, doctor Damián, muchas gracias, que es nuestro director principal, nuestro presidente de Latin Juris, y siempre estar a frente de los eventos como este de excelencia y de mucha importancia para todo el panorama jurídico latinoamericano. Entonces, muchas gracias también, doctor Damián. Me da mucho gusto estar aquí hoy contigo y con todos los presentes para hablar acerca de las cosas del mundo. Y específicamente hoy, en el día de hoy, en esta noche, para hablar acerca de temas relacionados con el derecho constitucional, con el derecho comparado, porque yo soy de Brasil, entonces vamos a hablar mucho de derecho comparado acá hoy, y acerca de la democracia, que es un tema muy importante y muy sensible para todos los países latinoamericanos, para Brasil, para Ecuador y para todos los otros países latinoamericanos. Antes de empezarmos, me gustaría pedir un permiso especial para los presentes para hablar un poquito de portuñol, porque yo estoy estudiando todavía español, yo hablo portugués, es mi idioma madre, materno, y yo estoy estudiando, todavía no hablo con tanta fluidez español, pero vamos a hablar portuñol y yo pienso que lo más importante hoy es que nuestra comunicación sea perfecta, que ustedes puedan comprender lo que hablo y que podamos así compartir conocimientos acerca de la temática del día de hoy, que es el derecho a ser consultado. Es nuestra participación. Entonces, perdóname si me equivoco con algunas palabras o alguna conjugación verbal, y si tiene alguna duda acerca de alguna palabra o acerca de mi pronuncia, comenta que yo hablo una vez más, y cuantas veces for necesario hasta que todos comprendan perfectamente. ¿Ok? Entonces, comenta que yo hablo más, hasta que todo sea perfecto hoy. Excelente, ¿no? Sí, está muy bien. Ok, entonces vamos a hablar acerca del tema principal que cerca el derecho a ser consultado, que es el tema de la democracia. La democracia que es siempre tan
tão frágil en nuestra América Latina, ¿no es verdad? Siempre muy, muy frágil, ¿no? Nosotros estamos siempre pasando por testes, siendo probados. Estamos siempre en probación por cuenta de la estabilidad, para que fortaleçamos, para que fortaleça la estabilidad de nuestras instituciones del Estado, para que fortaleça la participación popular y, bueno, además de muchos otros temas, ¿no? Pero es uno que enfrentamos, es más, uno más que enfrentamos juntos como hermanos latinoamericanos que somos, porque nosotros tuvimos lo mismo proceso colonizatorio, ¿no es verdad? Nosotros pasamos por los mismos procesos, más de uno, los mismos procesos de explotación ao longo de todo o período de nossa história. Passamos por rupturas democráticas, quase que ao mesmo tempo, incluso, e outros tantos problemas, mas como pobreza, desigualdade social, concentração de renda, narcotráfico, desemprego e muitos outros temas mais que poderíamos ajustar outros encontros para falarmos acerca desses outros problemas. Mas hoje vamos falar acerca da democracia, que é nosso tema principal. Vamos nos centrar na democracia e no direito a ser consultado. Especialmente, vamos falar acerca de direito comparado, que para falar um pouquinho de como funciona este direito em Brasil. Então, vamos falar no modelo adotado por Brasil, para que podamos estudar com a luz de direito comparado. Então, a palavra democracia, amigos, esta palavra viene del griego e viene de los términos demos, que significa pueblo, e a outra parte da palavra kratos, que significa poder. Então, a democracia significa de forma literal o poder del pueblo, o poder del pueblo. Lo que nos leva a la concepção, a la ideia de um regime político que neste regime político todos os cidadãos, todas as pessoas, todo o povo tem a faculdade de expressar sua opinião acerca de los assuntos do Estado, acerca de los temas mais importantes, acerca de la vida, de las direcciones que esse Estado vai a tomar. E esta participação pode ser de maneira representativa ou de maneira direta. Em Brasil, esse modelo, nosso modelo adotado como forma padrão, como forma mais usada, mais utilizada, é o modelo de la democracia representativa, do modelo representativo de democracia. Como é esse modelo? É através do voto que nós elegimos nossos representantes em las casas legislativas, em seus vários níveis, suas várias esferas, em las municipalidades, em los departamentos, que acá nós falamos como estados de la federação. Então, elegimos esses representantes para que possam trabalhar como se fuera nuestra voz en el Parlamento, en el Congreso, en el poder legislativo. Entonces, ese es el modelo principal de la democracia brasileña, es el modelo de democracia representativa. Pero, incluso, amigos, este modelo está escrito en el preámbulo de nuestra Constitución Federal de 1988, nuestra Constitución actual, vigente, y que marcó nuestro periodo de redemocratización, después de 21 años de ruptura democrática. Então, depois da ruptura democrática, 21 anos, se promulgou a nossa Constituição de 1988, que retomou o regime democrático em Brasil, e em seu preâmbulo tienes esta expressão:
nosotros, voy a leer para ustedes, nosotros, los representantes del pueblo, estamos reunidos para instaurar un Estado democrático de derecho. Entonces, esta democracia representativa está en nuestro preámbulo constitucional y no es cualquier preámbulo, es el preámbulo de la Constitución. Tuvimos muchas acá en Brasil, pero es el preámbulo de nuestra Constitución que marcó nuestro proceso de redemocratización. Entonces, es muy importante resaltar esta información. Y además, en el artículo primero de esta Constitución, que marcó nuestro periodo de retomada de democracia, en su artículo primero, en el parágrafo único, el texto constitucional expresa que todo poder emana del pueblo y quien puede hacerse representar por ese poder o actuar directamente como acabamos de hablar. Entonces, Brasil tiene la democracia representativa como regla y la democracia directa, el ejercicio de soberanía popular, derecho a ser consultado directo, como forma especial. É assim que funciona em Brasil. É importante destacar, amigos, hacer el destaque que em Brasil a participação representativa, que é a participação através do voto, é obrigatório. É obrigatório em Brasil. Não podemos, nós outros não podemos nos recusar, nos negarmos a votar. Não podemos. Entonces, las formas que el pueblo puede ser consultado directamente en Brasil, hay la forma representativa, ok, a través del voto, que es obligatorio. Y las formas que el pueblo puede ser consultado directamente, además del voto, haciendo su ejercicio, ese ejercicio, perdóname la pronuncia, es muy difícil el acento español, fazendo esse juego de soberania popular, son el voto, claro, que es secreto, obligatorio, todo más, y también puede ser a través de referéndum, que ocurre cuando el pueblo es llamado a opinar acerca de un asunto que puede ser de naturaleza legislativa, administrativa ou de naturaleza constitucional também, e quando é chamado para opinar acerca desse assunto, é que já existe um ato criado com anterioridade por las instituições legislativas, e nesse caso as pessoas decidem se estão ou não de acordo com a proposta, referendando, como o próprio nome já pressupõe, referendo, referendar uma proposta que já existe. Además, outra forma de participação, de consulta direta del povo, además del voto, además del referendo, es el plebiscito. El plebiscito tiene la misma función que el referendo, pero en esa situación, en el plebiscito, el pueblo debe expresar su opinión si está de acuerdo o no con la creación de un acto. Entonces, ese acto virá después de la consulta del pueblo. Entonces, ese acto no existe todavía, es una intención de regular algún asunto y el pueblo es llamado para opinar si tiene interés que regulamente determinado assunto ou não. Em Brasil, amigos, esse modelo de democracia representativa é bastante forte, pero, perdóname, esse modelo de democracia representativa é bastante forte, pero las situaciones que involucran la participación directa es un poco más raro, no es muy fácil de demostrar ejemplos para ustedes porque los brasileños no tienen ese costumbre de actuar directamente en su proceso democrático.
a não ser por el voto direto e obrigatório e secreto. Então, esse referendo e plebiscito não são muito comuns acá em Brasil. Pero o pueblo brasileño já foi consultado acerca de temas muito importantes, muito cruciais para nossa história, para nosso direito contemporâneo. Por exemplo, vou trazer para vocês alguns exemplos importantes para fazer estudos de direito comparado. Então, se querem tomar nota, a hora é oportuno. Então, com relação a referendo, que já existia um acto, ocorreu uma consulta popular em 2005 acerca de acesso às armas de fogo, especificamente acerca do artículo 35 da lei do Instituto de Desarmamento do Brasil. Então, esse artículo 35 da lei, déjame pegar o número da lei, 10.826 de 2003. ¿Ok? Esa es la ley. Entonces, ese artículo 36 traz la previsión de que es prohibido la venta de armas de fuego en Brasil, exceto en algunas situaciones muy especiales también descritas en la ley. Entonces, houve un referendo en 2005 para saber si la población gostaria de que caísse, que fosse facilitado o acesso às armas em Brasília. A população, em 2005, decidiu que não, que o artículo deveria continuar como está e está assim até hoje. Então, o acesso à arma de fogo em Brasil não é tão fácil quanto em outros países que o acesso é bastante facilitado. Outro referendo muito importante que decidiu, cambiou, em verdade, os rumbos da história do Brasil, aconteceu antes da democracia nova de Brasil, aconteceu antes da ruptura democrática que ocorreu em Brasil em 1964. Este referendo aconteceu um ano antes, em 1963, e os brasileiros, na época, votaram em um referendo porque já existia um acto que era a emenda constitucional número 4, não era a mesma Constituição, nós outros tivemos muitas constituições, em 1963 era outra Constituição, e existia uma emenda número 4. Essa emenda número 4 fez surgir em Brasil a possibilidade de haver um sistema parlamentar de poder, de governo. Então, as pessoas foram chamadas a opinar em 1963 se gostariam que o Brasil continuasse com o parlamentarismo, que durou muito pouco acá, ou se preferia, se gostariam de continuar com o presidencialismo, que é nosso regime de governo mais tradicional. E os brasileiros decidiram por presidencialismo, isso em 1963. Pero não adiantou muita coisa, porque no ano seguinte, em 1964, caiu todo e se rompeu a democracia por completo. Enfim. Pero é um exemplo muito importante de referendo também em Brasil. E com relação aos plebiscitos, quando não há um acto criado todavia, tivemos mais casos, pero também poucos, pero mais casos que referendos. Tivemos, por exemplo, uma liminar em 1900 plebiscito não, com relação a plebiscitos, nós outros tivemos só um minuto, eu vou pegar a lei correta. Acá, nós outros tivemos um plebiscito também para decidir se a população gostaria de fazer o presidencialismo como regime de governo. Sim, uma vez mais decidimos isso. Ou se gostaria, uma vez mais também,
se gustaría hacer el parlamentarismo o régimen monárquico. Y una vez más, así como en 1963, brasileños decidieron por presidencialismo una vez más. Entonces, pero em 63 foi um referendo e em 1993 foi um plebiscito. Então, tivemos esses exemplos muito importantes. E em 2011, nosso último plebiscito foi acerca da separação do estado de Pará. O estado de Pará se queda em la região norte de Brasil, é um estado muito grande e se queda en el corazón de la Amazônia, juntamente con el estado de Amazonas, de Roraima, Acre. Entonces, se queda en el corazón de la Amazônia, e é um estado muito importante para Brasil e muito grande, muito difícil de administrar. Então, a população foi chamada a decidir se preferia, se gostaria de dividir esse estado de Pará. Pero não, decidiu que não deveria continuar como solo estado da federação, um solo departamento. Em alguns países chamamos departamento, não é verdade? Então, para que entendam, departamento ou estado, aqui em Brasil chamamos estado da federação, estado da federação. Então, además, amigos, del voto, además do plebiscito, además do referendo, a Constituição Federal de 1988, aquela que retomou a democracia em Brasil, também traz como consulta, como previsão de direito a ser consultado, o pueblo a ser consultado, e como exemplo de soberania popular, uma outra figura muito importante também, muito rara, é triste, pero é muito rara, pero muito importante, que é a figura da iniciativa popular, que está regulada juntamente com os outros dois institutos, referendo, plebiscito e iniciativa popular. Todos esses estão regulados por uma lei especial. A lei, tomem nota, 9.709 de 98. Esta lei regula as três consultas diretas de povo brasileiro. Então, em la iniciativa popular, amigos, o projeto de lei é enviado hasta a Casa Legislativa, a depender de sua esfera, pode ser a Câmara, a municipalidade, pode ser o Congresso Nacional, então, depende da matéria, da competência, pero é enviado diretamente à casa por el pueblo. Então, o pueblo é o autor da proposta de projeto de lei, não é seu representante mais. Então, é o pueblo. É uma forma muito importante de soberania popular, de participação popular, principalmente quando falamos de lacunas legislativas, pero é um processo muito difícil de ser implementado. Por exemplo, em Brasil, mira como é complexo colocar à disposição um projeto de lei por iniciativa popular. Acá em Brasil, nós precisamos, para que o projeto siga adelante, para ser apreciado em las casas legislativas, necessitamos, ao menos, 1% do total de los votantes de Brasil, que são muitos. Nós temos acá 210 milhões de habitantes, de pessoas em Brasil, então temos muitos votantes também. É necessário 1% de los votantes de Brasil de acordo com a proposta, expressamente de acordo com a proposta, e dentre esse 1%, tem que haver a distribuição em pelo menos 5 dos 27 estados que temos acá. 5 dos 27 departamentos que temos acá. Então, é um processo muito difícil de ser implementado, pero não é impossível, não é impossível. E por iniciativa popular, amigos, Brasil já conseguiu, já logrou êxito em decidir que questões muito importantes e com peso histórico. Vou trazer alguns exemplos para vocês. Tomem nota agora. É muito importante fazer
este estudo de direito comparado com estas leis hasta para que se houver esta possibilidade em seu país, vocês também podem ingressar com a lei de iniciativa popular, tomando o Brasil como exemplo. Então, vou trazer 3 leis de iniciativa popular, 4 leis de iniciativa popular muito importantes que marcaram nossa história. Lei, vou falar despacio. Lei 8.930 de 94, ano 94. 8.930 de 94. Esta lei, amigos, colocou o homicídio qualificado en el rol, en la lista de los crimes hediondos. Foi muito importante em Brasil. Outra lei de iniciativa popular também. 9.840 de 99. 9.840 de 99. Colocou a pena de cassação do mandato para políticos que fossem condenados por compra de votos. Muito importante também em um contexto de um país que tem muitos escândalos de corrupção há muitos anos. A lei é 11.124 de 2005. 11.124 de 2005. Esta lei buscava a criação de um sistema de acesso à habitação para a população de baixa renda, de renda baixa, de los mais pobres. Então, foi a partir dessa lei que se implementou em Brasil o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Então, muito importante também, e foi de iniciativa popular. E a última, a mais atual, e que também cambiou os rumbos da história do Brasil, foi a Lei Complementar número 135 de 2010. Lei Complementar número 135 de 2010, que é vou falar em português, porque como popularmente é conhecida acá, a Lei da Ficha Limpa, que tornou inelegível por 8 anos os candidatos condenados em processos criminais. Então, os candidatos com processos criminais não podem ser candidatos por 8 anos depois dessa lei 135 de 2010, todas elas de iniciativa popular. Então, é difícil, mas não é impossível. E, sim, Brasil está muito lejos de exercer sua soberania popular, sua participação direta, seu direito a ser consultado de forma plena, de forma como se descreve a axiologia da palavra democracia, pero nós estamos muito distantes de países como, por exemplo, o Uruguai. Não sei se temos acá uruguaios hoje, pero se temos, felicitações para vocês, porque o Uruguai é o país onde ocorre 81% do processo de participação direta da população em processos democráticos. Então, vocês estão no topo do ranking de Latinoamérica e Brasil está muito lejos de vocês. Pero seguimos avançando, vamos avançando e já temos participações, como hablamos ahorita, participações muito importantes que marcaram a história recente do país. Então, são poucos actos, pero foram muito importantes. Então, además de las votaciones, además de los referendos, además de los plebiscitos y además de las iniciativas populares, todavía no quedamos por aí. Todavia é possível em Brasil que os cidadãos participem diretamente em consultas através de audiências públicas, convocadas para tratar de temas importantes em juízos, em juzgados muito importantes e paradigmáticos, como, por exemplo, quando ocorrem julgados acerca de aborto, união de homoafetiva, pena de muerte,
eutanásia, tratamentos médicos experimentales, cuestiones involucrando o meio ambiente e tudo mais. E temos também estas invitações em los juzgados para falar acerca do assunto, aberto à comunidade. E também temos algumas leis que traem a obrigatoriedade de la participação popular sob pena de se invalidar o processo, como por exemplo nossa lei de licitações e contratos. Então, se não houver a observação de la participação popular, de la transparência em todo o processo por qualquer cidadão brasileiro, há risco, há a pena de invalidar todo o processo licitatório. E também há em temas em que o direito a ser consultado atende a um nicho social específico, como é o caso de direito de la salud, por exemplo, onde o paciente tem seu direito a decidir se quer ou não submeter-se a um determinado tratamento médico, principalmente quando falamos de tratamentos experimentais e quando o paciente tem consciência todavia de seu caso e condições de decidir. E também temos o caso de los pueblos indígenas, porque esses pueblos indígenas têm seu direito a ser consultado garantizado por o convênio número 139 da Organização Internacional do Trabalho, que foi ratificada por Brasil em 2004 e que confere esse direito a ser consultado pelos povos indígenas a qualquer decisão, proposta de lei, ato normativo, administrativo, qualquer natureza que tenha a possibilidade de involucrar qualquer direito envolvendo os povos indígenas. Então, qualquer coisa que involucre o tema de los pueblos indígenas e seus direitos já conquistados, esses povos têm a obrigatoriedade de serem consultados acerca disso. Bueno, amigos, casi el fin de mi tiempo, no quiero tomar el tiempo de comprometer, tampoco comprometer los trabajos siguientes. Bueno, es todo, eso es todo. Espero que tenham me compreendido mi portuñol y me gustaría decir que estoy disponible para perguntas, para eventuais perguntas, ou para continuar nosso conversatório por las redes sociais, para esclarecer qualquer dúvida ou comentar acerca de assuntos correlatos com vocês depois. Sempre muito bueno compartilhar temas de tanta relevância, temas tão relevantes e aprender sobre esses temas junto com vocês, né? Então, vocês me podem encontrar no Facebook ou Instagram, através de la busca por mi nombre, Olivia Ricarte. Não há muitas Olivias Ricartes no mundo, então é fácil la busca. Então, agora sim, antes de me despedir de vocês, me gostaria de uma última mensagem que não é minha mensagem, é de nossa Constituição Federal de 1988, nossa Constituição democrática que marcou nossa renovada democrática e que falamos muito acerca dela hoje, e ela tem uma mensagem para todos vocês. Eu vou a ler para vocês. Déjame ver se eu consigo ler uma tradução en vivo. Bueno, esta mensaje está en la parte que versa acerca de las relaciones internacionales de Brasil, nuestros principios basilares de relaciones internacionales. Entonces, la República Federativa de Brasil buscará la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, visando la formación de una comunidad latinoamericana de naciones.
Y bueno, fue eso que practicamos aquí hoy y es muy importante que siempre lo hagamos, que siempre hacemos eso, buscamos hacer eso, porque como hablamos en el principio de nuestra ponencia, en el principio de nuestro conversatorio, todos somos latinos y vivimos con muchos problemas similares, muchos problemas parecidos, tenemos mucho que aprender unos con los otros, unos de otros, principalmente cuando hablamos de errores y de aciertos. Entonces, ahora sí, muchas gracias, amigos, por su presencia. Muchas gracias, Latinuris, por la oportunidad, por la invitación y hasta la próxima. Excelente, excelente, doctora. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos, por exponer este tema tan importante para la región. De hecho, yo quiero compartirle también mi pantalla porque justamente hay una disposición en la Constitución ecuatoriana. A ver, permítanme buscarle, porque justo hay una inquietud. Tengo... A ver, 398. A ver. La Constitución ecuatoriana contempla, si me permiten, en el artículo 57, en el artículo 57, los derechos colectivos, ¿no? Y entre esos está justamente el reconocimiento a la consulta previa, libre e informada, ¿no es cierto? Dice, la consulta tiene que ser obligatoria, dice, y esta garantía o este derecho termina con una frase que causa mucha curiosidad. Dice, si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley. Entonces, de ahí surge una primera inquietud. ¿Qué hacer cuando hay una negativa? Finalmente, ¿a quién se traslada esa decisión? Esa sería la primera parte. Y la segunda, de esta cuestión podría interpretarse que en el caso de que se aceptara la consulta, entonces la consulta termina siendo obligatoria. Pero eso parecería en principio. Sin embargo, y aquí vamos a la segunda parte o a la segunda pregunta, el artículo 398 de la Constitución ecuatoriana, cuando habla de la decisión, ¿no es cierto?, de la decisión que llega a adoptar la comunidad, ¿no es cierto?, dice, toda decisión o autorización estatal que pueda afectar el ambiente debe ser consultada a la comunidad, perdón, a la cual se le informará, etcétera, etcétera. Pero luego dice, si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad, es decir, cuando la consulta ha sido en un sentido mayoritario, dice, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa. O sea, nos da un mensaje en el que nos dice, inclusive si es que hay oposición frente al proyecto, parecería que el Estado, porque dice decisión administrativa, el Estado todavía podría irse contra esa oposición al proyecto. Entonces, si es que esto fuera así, digamos, primero la pregunta es que si esto es posible, ¿no? Aunque nos dice nuestra propia Constitución, y parecería que sí, pero si es que esto en efecto es así, ¿cuáles son las condiciones o los elementos mínimos de argumentación que debería de considerar el Estado para no aplicar el resultado de una consulta en la que se tiene como consecuencia la oposición, ¿verdad? Esas preguntas tenía, querida doctora.
Eu não sei se puedo contestar todas porque es mucha y yo voy a pedir que usted hable una vez más. Pero la última pregunta, bueno, es más fácil imaginar en un escenario de referendo, ¿no? Pues hay un acto ya criado y las personas deciden por no juzgan como necesaria la propuesta. Entonces, en este caso, el referendo puede se transformar en una ley mesmo contrária a la vontade de la consulta pública. ¿Por quê? Porque não é proibido em Brasil, por exemplo, um projeto de lei sofre uma rejeição. Rejeição, a palavra correta? Rejeição, não? Então, o projeto de lei sofre uma rejeição por el referendo, pero puede ser apresentada en la misma legislatura en el año siguiente. Entonces, no hay como garantía, no hay una garantía que el resultado de la consulta popular sea respetado en su integridad. Hay posibilidades de existir una rejeición por parte del pueblo a una propuesta, a un acto, y así mismo, poco tiempo después, por una otra vía, por una otra presentación, la misma propuesta puede ser aprobada por el Congreso Nacional. Entonces, es lo que están intentando hacer hace algún tiempo, hace algunos años, com relação, por exemplo, ao porte de armas, ao acesso de armas. Nós votamos contra o acesso facilitado do porte de armas em 2005, falamos ahorita acerca disso, pero há muitos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional indo contra esta manifestação popular de 2005. Então, não há uma garantia 100% que a consulta popular, que a vontade do povo em la consulta popular seja intocável, seja intangível, né? Então, qual é as outras perguntas, doutor? Perdona. Essa não há garantia que a vontade popular seja respeitada 100% por todo sempre, não há. Há outros procedimentos para aprovar as matérias, mesmo que contrária à vontade popular. Y la otra pregunta era qué pasa cuando hay una consulta que finalmente no es aprobada. Se dice, bueno, la autoridad tomará la decisión que según la Constitución y la ley corresponda. Bueno, no sé si en el caso brasileño se prevé alguna consecuencia para eso. No hay consecuencia. La única consecuencia es que no puede, si una materia es sujeita a consulta popular y sufre una rejeición, una negativa, la misma materia no puede ser apresentada en el mismo año, pero puede ser apresentada en el año siguiente por una otra vía. La democracia, ahí adentramos en la otra fase de la democracia, que es la democracia representativa. Y no hay impedimentos también después de algún tiempo que existe una ley de iniciativa popular también. Entonces, por referendo, por plebiscito, hay una negativa. 5 años después, hay una ley de iniciativa popular en lo mismo sentido, perdóname, en sentido contrario de la negativa, y pasa por el proceso y es aprobada. Y es un mecanismo de continua actuación. No hay como decir, nosotros hablamos acerca de eso en la ponencia, pasamos por dos consultas, una en 1963 y otra en 1993, una por referendo, otra por plebiscito, versando sobre el mismo tema, que es la manutención del presidencialismo o el cambio para parlamentarismo, lo mismo tema.
2 anos diferentes, 2 mecanismos diferentes, 2 consultas diferentes. Entonces, no hay un impedimento. Ok, excelente, excelente, estimada doctora. Bueno, muchísimas gracias por lo que nos ha comentado, por este conversatorio tan interesante y las experiencias que nos traslada. Casimiro Pachacopa nos comenta, dice, en Bolivia los artículos 11, 11, 1 y el artículo 30, 15 de la Constitución reconoce el derecho a ser consultados, que constituye una obligación del Estado. Bueno, de ahí justo lo interesante de que es importante ver qué es lo que pasa en cada uno de nuestros países, cómo las consecuencias en el caso de aceptación o de negativa le llevan al Estado a adoptar ciertas conductas. Y por ejemplo, en el caso ecuatoriano también, cuando se realiza algún tipo de consulta popular, en que se puede ser vía referéndum o vía plebiscito, eh, siempre habrá la posibilidad de un control posterior de constitucionalidad, además porque lo que mencionaba hace un momento es cuestión ambiental, pero lo que menciono en este momento al referirnos a referéndum o a plebiscito es que siempre la Corte Constitucional puede hacer un control posterior de constitucionalidad y claro, puede que resulte una oposición. Voy a poner un ejemplo. En el año 2011, me parece que hubo una consulta popular en donde a nivel cantonal, por circunscripciones territoriales, se tomaba la decisión de si es que quieren o no que existan corridas de toros, ¿no es cierto? Y en determinados cantones hubo una aceptación, en otros hubo una negativa, me parece que en su mayoría fue una negativa, pero casualmente Quito o la provincia del Pichincha, no recuerdo ahora mismo si era cantonal o provincial, pero aquí en Pichincha ganó la no corrida de toros. Y esta provincia, concretamente la ciudad de Quito, era una de las ciudades más toreras del país, ¿no? Entonces, o la que más llamaba la atención con estas festividades. Y hubo ahí una consulta popular que dijo no a los toros. Pero como hay control posterior de constitucionalidad, ahora mismo está todavía en la Corte Constitucional ese caso para que la Corte pueda decidir de si es que eso no es inconstitucional restringir las corridas de toros, por ejemplo. Entonces, ahí vemos que, y ahí entran en tensión, ¿no? Bueno, los amigos bolivianos, sobre todo, nos van ellos nos tienen cátedras enteras sobre este control posterior de constitucionalidad de las decisiones, ¿no? Porque allá hubo pues este referéndum, perdón, una consulta popular para saber si es que se habría o no la reelección indefinida y luego el Tribunal Constitucional Plurinacional dijo otra cosa. Entonces, bueno, en fin, gracias a todos estos elementos, doctora, podríamos decir entonces, para ir cerrando este asunto, si es que en Brasil eh, es o no posible la regresión de derechos vía consulta popular. Esto se lo pregunto, ¿por qué? Porque en el caso ecuatoriano tiene que haber un control de constitucionalidad y dice, vea, si es que usted quiere perjudicar los derechos o las garantías, o inclusive si es que quiere cambiar el mecanismo de reforma constitucional, usted tiene que hacer una asamblea constituyente. Entonces hay como filtros que le dicen, vea, institucionalmente nosotros antes de que le consulten, ya le decimos, siga estos procedimientos que son democráticamente más complejos, precisamente por lo que usted quiere hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en Brasil al respecto? Sí, en Brasil no podemos ajustar por vía de plebiscito, referendo o lei normal, processo normal, qualquer tema que verse sobre cláusulas pétreas, que é a república, os direitos fundamentais, liberdades fundamentais, todas as conquistas do Estado Democrático de Direito. Pero hay sí la posibilidad de, por otras vías, desde que no sea cláusulas pétreas,
de retrocesso de direitos. E em Brasil há muita discussão acerca do porte de armas, de aborto, de legalização de drogas, de muitas coisas assim. Então, há a possibilidade, sim, de retrocessos também. E não tenho dúvida que poderíamos ajustar um outro encontro daqui a alguns anos para falar acerca de uma terceira consulta popular acerca de presidencialismo e parlamentarismo, pela terceira, em pouco menos de 4 ou 5 décadas. Então, sim, há a possibilidade. Siempre hay los derechos conquistados tienen que ser mantenidos día após día, porque es una conquista que no es eterna, ¿no? Jamás. Ok, sí, seguro, desde luego que sí. Profesora, bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos una vez más en Latin Juris con estas reflexiones. Le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Yo voy a despedir muy rápido porque mi máquina está en el fin de la carga, pero eso es un honor, fue un honor, siempre un honor muy grande participar de los eventos de Latin Juris. Yo tengo mucho orgullo de ser parte de este grupo de juristas latinoamericanos y espero que no demore tanto más para que podamos nos encontrar y conversar acerca de las cosas del mundo en persona, todo el mundo, todos los latinoamericanos en congresos presenciales. Pero en cuanto no es posible, cuídense mucho, cuiden de las personas que ustedes aman. La pandemia todavía no se cerró completamente, pero muy pronto estaremos juntos en los congresos para hablarmos más acerca de las cosas del mundo. Muchas gracias. Muy obrigado. Muchas gracias a todos. Igualmente, apreciada profesora, y sí, estamos también apostando porque eso suceda, porque podamos también encontrarnos en los congresos. Así que mil gracias, doctora.